Bueno, Manuel Llamas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ya Federico. tienes tu salario mínimo asegurado. O sea, ya yo presenté inmediatamente. Es el mundo al revés, el gobierno aplaudiendo con las orejas la subida del salario mínimo, pero si el salario mínimo es lo que más perjudica precisamente a las personas menos formadas, a los parados de larga duración, a los jóvenes, ha destruido 160.000 puestos de trabajo. Si fuera tan bueno subir el salario mínimo, Federico, que lo suban a 5.000 euros al mes, ¿qué problema hay? Claro. ¿Qué problema hay? Ya está, se sube el salario mínimo para todos a partir de ahora cobran 5.000 euros. Pero recuerda que todo pasó, Ignacia de Pano, bienvenida. Hola, buenos días. Todo pasó porque como perdió la votación con Podemos, el chulángano este que tiene de segundo, que se llama Del Rey o algo así, ¿no? Pérez Rey. Pérez Rey. Bueno, va y dice, o hay acuerdo o tendrán más de lo que no quieren, ¿eh? Dice, como si fuera suyo el dinero. Dice, vamos a ver, pero ¿cómo va a haber acuerdo si resulta que se retiran los que tienen que acordar? Y pedían, además lo explicó aquí el otro día el hombre de... Sí, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y vicepresidente que es vicepresidente de la COE. Dice, vamos a ver, llegamos al 3,5% porque más no da de sí, es imposible. Los sindicatos habían pedido el 4%. Tampoco era tan tal. Hombre, detrás habría algún informe, por lo menos de los empresarios. Y va el tío y dice, con que no, ¿eh? Con que no, pues el 5. Y hombre, no, el 15. Eso no es negociar, eso es un chantaje, y además es curioso porque estos se sientan 3 en la mesa y 2 se ponen de acuerdo en robarle al que va a pagar, porque al final son los empresarios los que tienen que pagar el salario mínimo, no lo pagan ni los sindicatos ni lo paga el gobierno. Entonces, los dos que no pagan se ponen de acuerdo en cuánto tiene que pagar el tercero. Hoy el informe que hace Libre Mercado son 1.900 euros. Eso es lo que cuesta como mínimo contratar a un trabajador. Verdad, contratar a un trabajador, del cual recibe 1.000 euros el trabajador. Bueno, si tú subes lo que sí, pues, te da igual, si es igual. Si además luego vas a las cifras, el último trabajo que ha hecho el Instituto Juan de Mariana. Vamos a ver, tenemos el doble de paro que la media europea, el 12 sobre el 6, tenemos el 28% de paro juvenil, que es una barbaridad. Pero es que hay regiones, yo lo cito en la columna, que en Canarias y en regiones, zonas de Andalucía, que están en el 50% de paro juvenil. Es decir, estás condenando a todo un país al que no lo educas, donde hay un absentismo brutal, donde además la productividad es nula, donde la educación da vergüenza, donde apenas funciona la formación profesional. Y encima tú haces difícil contratar a las empresas para que ni siquiera aprendan un empleo trabajando, que es como se aprende. Esto es lo que no se ve. El gobierno insiste en que esto va a suponer una mejora para cerca de 2 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo. Para empezar, no es cierto. Hay trabajadores que van a haber incrementado el sueldo, pero la clave es lo que no se ve, y es la cantidad de trabajadores que por culpa de esta brutal subida al salario mínimo desde el año 2018, que ha subido más de un 50%, claro, mientras la productividad ha caído. Claro, es que lo que no explican es que ningún precio se puede fijar por ley. Si fuera tan sencillo como fijar los precios por ley... Lo han hecho los comunistas desde Lenin. Y el fracaso fue absoluto... Hasta Massa, lo que llaman los precios cuidados. Efectivamente. Y ahí está. Y ahí está el resultado, ¿no? Y simplemente acabo, es que los precios, en el caso de los sueldos, no depende en ningún caso de una directriz política, depende de la productividad. A mayor productividad, mayor capacidad para subir sueldos. A menor productividad, menor posibilidad de subir sueldos. En España, la productividad ha bajado. Es que España ha sido el único país de la OCDE, de los países ricos, donde la productividad ha bajado en los últimos 5 años bajo el mandato de Pedro Sánchez. Y el salario mínimo ha subido más de un 50%. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que hay mucha gente que, claro, que no tiene posibilidad de encontrar un trabajo porque su valor añadido es inferior al del salario mínimo. Hay una, además, esta mañana veía, esta madrugada, yo no sé por qué los domingos no duermo y me pongo a ver periódicos y cosas, por no quedar mal con Rosana, tengo que aprenderme las cosas, ¿no? Entonces veía la manifestación de los tractoristas alemanes copando las grandes autopistas y tal. O sea, ahora se reúnen en Davos los empresarios, como bien los llama Milei, los empresarios y los politicasaurios, que son también monstruos, en Davos,
donde deberían coger todos la tuberculosis de antaño, que es donde se trataba la tuberculosis, en la montaña mágica, es en Davos. Bueno, ahí morían todos, pero eso sí, morías con unas historias de amor y tal, de lo más ahí novelescas. Pero, ¿cómo se están cargando la agricultura? ¿Cómo se están cargando la ganadería? ¿Cómo se están cargando el paisaje? ¿Cómo se están cargando el sistema productivo occidental? Básicamente europeo, pero occidental en general. Estos imbéciles de la Agenda 2030 es que es criminal. Y además es completamente contradictorio, porque luego lo hacen porque hay que mantener el espacio verde, la Agenda 2030, pero ¿cómo se conlleva eso con la política de alimentación kilómetro cero? Es imposible. Entonces estás condenado a comer cosas que vienen del tercer mundo con los costes del tercer mundo. Sin ningún tipo de protección sanitaria. Por supuesto, es normal que los tractoristas alemanes, con los gastos de producción alemanes, se salgan a la calle por el aumento del precio del diésel. Que además he visto lo que supone. Claro. Tiene un déficit de, creo que son 30.000 millones de euros en el presupuesto. Aquí eso no es nada, pero en Alemania se lo toman en serio. Muchas partes de la agricultura de riego no siempre es posible, desafortunadamente, regar por presión natural. En muchos casos el agua es comotor, con electricidad. No hay un contrato específico para agricultores. Se paga el agua casi como si encienda, como el que enciende un interruptor en su casa. Sí. Es gastos insoportables. Y luego, ligándome a lo que tú decías antes respecto al salario mínimo, que es esta cosa que este gobierno tiene de que los derechos se implementan solos. No, tu derecho a la vivienda no conlleva mi obligación de dártela. Tu derecho al salario mínimo no conlleva mi obligación de emplearte. Claro. Entonces, y de hecho es lo que está motivando la modernización de la agricultura a unos pasos agigantados, y los pequeños agricultores con vocación empresarial que hay en España pagando verdaderas cantidades millonarias por maquinaria, y te explican, bueno, mira, es que esto en 3 años, con los 2 que me quito, lo pago. Claro. Bueno, pues a lo mejor no es necesario. Claro, porque estos 1.900 euros que tú me vas a costar, ¿tú me los das? O sea, ¿yo voy a sacar algo de ahí? No. Pero pues entonces, caridad a mi familia. O sea. Bueno, en nuestra tierra, además, luego que hay despoblación. ¿Pero cómo no va a haber despoblación? Esta mañana reproducíamos unas declaraciones de un señor que estaba en Cepime antes, en Aragón. Esa murga del hidrógeno verde y el nitrógeno morado. O sea, todo eso es mentira. La realidad del cuento es que en Teruel se produce el 44% de la energía eólica de España. Aragón tiene 1.100.000 habitantes, España tiene 47 millones. Todo es para... Ahora hay un grupo de pueblos donde ponen un superparque eólico en Zaragoza, en la provincia, para abastecer la ciudad jardín de Barcelona. ¿Y por qué no lo ponen en la Costa Brava? Porque los aragoneses son baratos. Bueno, es la sexta en creación de este empleo verde que decían que se iba a crear. No hay ni empleo, ni verde, ni nada. La despoblación es brutal. Se ha hecho el informe, se ha hecho el mapa de España de la relación existente entre la economía verde y la creación de empleo, tanto directo como indirecto. Aragón ocupa el 6º lugar. Por delante de Aragón, por supuesto, está País Vasco, Navarra, en la industria, lógicamente, porque va hacia la industria. Cataluña, Madrid, también Castilla y León está en los puestos de cola, es la comunidad autónoma que más molinos y más plantas solares tiene, y solamente se beneficia ligeramente, de una manera un pelín superior en lo que es la empleabilidad, a Aragón y en Castilla y León, Galicia, porque allí se han especializado en lo que es la limpieza y el mantenimiento de este tipo de plantas, ¿no? Solares y también de molinos, ¿no? Sí, entonces, porque es que, aparte empleo, que habrá que volarlos. Sabes que yo he conseguido una demanda que en mi pueblo no pongan molinazos, porque se llama del Tremedal, porque es una zona sísmica, y lo han puesto, el que iban a poner en mi pueblo, para que la Virgen, yo le dije a Lambán, la Virgen no te perdonará, y se lo he dicho a Azcón, traidor, la Virgen del Tremedal hace milagros y acabará contigo. Lo han puesto en Alustante, que ya es Castilla, pero
a 9 kilómetros de mi pueblo. Vamos a ver, si en mi pueblo no lo pones, porque hay una zona sísmica, a 9 kilómetros están en la zona sísmica. Pero es que Bronchales, que está a 8 y que comparte exactamente el mismo monte, compartimos la recta del puerto de Bronchales, es de Bronchales y de Orihuela, que allí se divide. Es exactamente el mismo pinar, el pinar de las fuentes. Ya por las fuentes tú ves la cantidad de agua, humedales, tembladerales, gotiales que hay por allí. Tú no puedes poner ahí molinos. Todos los que quitan de Orihuela se los van a poner a Bronchales. Y dice, pero vamos a ver. Eso sí genera residuo, porque ¿qué haces con claro, eso? ¿y qué haces con eso? Pero, No se sabe qué hacer con ello. Nada. Por ejemplo, no se sabe qué hacer con las baterías de litio de los coches Tesla. No se sabe, aparte de que es imposible prácticamente desmontarlas, luego no se sabe qué hacer con ellas. Nada. Imagínate lo que puede suponer un molino, lo que puede de suponer... 200 metros de altura, que es el que quieren poner en Alustante, que querían poner 200 metros de altura. O sea, las torres de Kío. Dice, pero vamos a ver, ¿pero esto para qué? ¿Para llevar electricidad a la ciudad jardín? Pero esto, pues que lo pongan allí. Es que Cataluña siempre ha tenido, respecto a Aragón, una visión como de hinterland. Sí. O sea, Aragón Colonia. es mi hinterland y yo puedo ahí manejar su electricidad, sus recursos, porque Cataluña era muy de la teoría esta de que el agua es del que está en la orilla del agua, cosa que Sí. no es cierta. Sí. Bueno, hasta ahora. que le falta. Hasta ahora. Que le falta. Entonces, ahora ahora sí, dice que ahora falta sí solidaridad. quiere. Ahora queréis solidaridad. Ahora. Es el- Cuando se ha dejado de cada 3 euros que estaban previstos de inversión en infraestructura hidráulica, han dejado de invertir 2. Porque, claro, hay que montar una embajada para mi prima en Washington, ¿no? Claro. Hay que seguir montando lo que ellos llaman las estructuras de Estado. Porque Sí. cuando dicen que hay tal déficit en Cataluña respecto de Madrid, pues no tengas policía. Si no tienes policía ya hay mucho Si no menos tienes gasto. dinero para pagarla. ¿Por qué tienes que doblar infraestructura? ¿Por qué tienes que doblar cuerpos de funcionarios? Pero como quieren tenerlo todo como Estado, Ahora han inventado una cosa nueva, que es para echar a la Guardia Civil de las costas, con lo cual el narco entrará cómodamente como perro por su casa, son los mozos de la Marina. bueno, La Marina mercante. pues el esparto no funciona bien. pero Mojaos vamos a ver, en las pero si es alpargatas. que es igual, eso es crear un narcoestado a la sombra de Putin, donde van a mandar las mafias. Es decir, si es que merecen la independencia de verdad. O Eso sea, ya porque se está- Cataluña va a ser un infierno. Ya es desagradable. En eso ya se está trabajando. A mí me consta que muchos agentes de los Mossos están ya haciendo los cursos para capitán y para llevar fragatas Claro. y demás, ¿no? Y embarcaciones más pequeñas, ¿Y lógicamente. quién va a pagar las fregatas? Bueno, el resto de España. Es Claro. que una de las grandes mentiras de Cataluña es que ellos venden ahora con el tema de las balanzas fiscales, ¿no? Y el tema de los derechos históricos, este tipo de cuestiones, que lo que vienen a pedir básicamente es más dinero. Y el tema del cupo fiscal que quieren poner en marcha, y que estoy convencido de que va a ser una de las claves que le va a conceder Pedro Sánchez. Pero lo curioso, una de las grandes mentiras es el España nos roba, famoso, pero es que desde hace años Cataluña es la región más subsidiada de España, porque el FLA, que es el Fondo de Claro, Liquidez hombre. Autonómico, es dinero del resto de los españoles financiando el agujero negro que supone Cataluña, que es una de las comunidades autónomas con más deuda, con más déficit, con una peor gestión de los recursos públicos. Y en cuanto a las políticas que estáis comentando, Federico, la gran tragedia de España no es que solo apliquemos políticas erróneas y contraproducentes, sino que aplicamos dentro de esas malas políticas la peor fórmula posible. En el caso de la energía, todos los países, en mayor o menor medida, están implantando energías renovables. España fue de los primeros con el tema de las renovables, además con unos precios subsidiados, o sea, con Bueno, es que unas eso- subvenciones brutales, cuando Bueno, es todavía que no nosotros eran rentables. tenemos que pagar cosas que ni siquiera se han probado. Y ahora que se prueban, Exacto. por ejemplo, Aragón, toda esa basura que produce el Vikingo, Forestalia y los Sumerzos, no tiene dónde venderlo. No tiene dónde venderlo. Lo van a seguir comprando en la energía nuclear francesa. Es que Es mentira que el destrozar todo el paisaje de Teruel va a servir para producir algo, para que se vaya la gente de allí, porque no se puede vivir con unos molinazos que hacen un ruido horroroso y no ven más que pájaros muertos, que es para lo que sirven, y luego que esa energía no la vas a vender. El otro día cuando sale Azcón, traidor,
en casa, en una casa directa, que se dice pronto, de Fernando Samper, el llamado cochinero, es decir, el amo de Aragón, porque antes había comprado toda la izquierda y ahora está claro que ha comprado toda la derecha, salen en la misma casa diciendo que hay que cambiar el modelo económico. ¿Cómo que cambiar el modelo económico? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que vas a acabar con la propiedad y la libertad de empresa, que es el único modelo económico que había en Aragón? ¿O es que vas a integrar la corrupción también en el modelo económico? Porque eso es lo único que nos faltaba, pero ya lo tenemos. Toda la izquierda estaba corrompida, ahora toda la derecha. Iban a hacer un estudio para revisar todas las concesiones eólicas y solares, todas fruto del pitufeo y de la corrupción. Todos, se dice pronto, el 98% se hicieron mediante una concesión de 49,5 megavatios, porque al 50 ya tenía que intervenir el Estado. Todos. Todo eso es corrupción. Bueno, ¿tú has visto ese informe y llevas 7 meses ya en el poder? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. Lo primero que hizo es decir que había que cambiar el modelo económico. Ya, me lo llevo y para la saca. Pero es que, claro, el modelo energético en España es un desastre absoluto y prueba de ello es que la factura que pagan las familias y las empresas es una de las más altas de Europa, claro, cuando antes no era así. Pero ¿por qué digo que es la peor fórmula dentro de esa política errónea? Porque aparte de subvencionar con ayudas milmillonarias el tema de las energías verdes, en España se apuesta además por cerrar las centrales nucleares, que solo hay un país en el mundo que lo ha hecho, que es España, que es junto con Alemania, y que es un desastre porque Alemania ha cerrado sus centrales nucleares. Compramos la energía eléctrica de las minicentrales nucleares francesas que están imponiendo en todo el mundo. Empezaron en Estados Unidos. Francia ha aprobado 50 y nosotros haciendo molinazos para matar buitres. O sea, es una cosa tan monstruosa. Y que venga un tío que ganó las elecciones en Aragón diciendo que iba a revisar toda esta concesión, que desde luego los paisajes de Teruel no se podían romper. No, los de Teruel, los de Zaragoza y los de Huesca, todos al servicio de Samper para una electricidad que luego no puedes vender. En Valencia se han negado. O sea, todos los municipios por donde tenía que pasar, que es un cable gigantesco, que no sé qué problemas produce, han votado que por allí no va. Así que ahora la ciudad jardín de Barcelona. Y si en la ciudad jardín te dicen que tampoco, ¿qué haces tú con todos los molinazos asquerosos? Los políticos, como han cobrado, se callarán. Pero es una vergüenza. Y la despoblación, bueno, es espeluznante. O sea, cada vez que vas a un pueblo, es que se acaban de cerrar una carnicería. Cierran los bares. Y venga demolición. Y venga placas solares. Es una verdadera vergüenza. Y lo de Aragón, con tan poca población como tiene. Luego hacen reuniones sobre la despoblación y la España vacía. Pero hijos de perras, si la vacíais vosotros. Bueno, Federico, tenemos al presidente del Gobierno en una entrevista en Radio Nacional de España donde acaba de decir durísimo. Que la política migratoria de Vox no es igual que la que defiende Junts, que en Cataluña siempre ha sido una comunidad acogedora con los inmigrantes. Sí, tengo un libro al respecto, las bestias humanas, ¿no? Con forma sí, hablan la lengua de las bestias salvajes. La lengua de las bestias salvajes. Sí. Bueno, los que vienen aquí para luego cobrar el PER. Bueno, en fin, tienen una trayectoria los con aliento de dentadura careada, dijo también verde, Torra. Bueno, tenemos todo tipo de antecedentes que, bueno, pues al que recibió Sánchez con el churro amarillo en la solapa. Por supuesto, sí, demuestran efectivamente que los catalanes y los dirigentes catalanes han sido muy acogedores, muy cuidadosos. En fin, luego contamos alguna dato más que ha dado el presidente del Gobierno, alguna mentira más. Ahora ya sabes que su frase favorita es: la verdad es la realidad. Ha pasado de la mayoría social lo que yo diga. La verdad es la realidad. La verdad es lo que yo diga. Pero bueno, nos vamos a ir a las clínicas CRES que tenemos en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Nos vamos a hacer pues esos análisis para saber exactamente de dónde viene ese desgaste muscular que podemos tener y que podemos recuperar con nuestras propias células madre, con esos tratamientos que son innovadores, para tratar también, por ejemplo, los síntomas de la artrosis, que es un clásico también, y en estas épocas del año la verdad es que es horroroso, los dolores son insoportables. Vamos a dar un teléfono, 91 445 0004, 91 445 0004. Y el Colacel, Federico, ¿a quién se lo mandamos hoy? Hombre, después del espectáculo futbolístico de estos dos últimos días. A Vini, ¿no? Y al Atlético de Madrid.
que es el único rival serio que tiene el Real Madrid, la verdad. Bueno, sí, porque ese sí fue un partido de rivalidad, fue un partido de fútbol. A Vini y al Atlético de Madrid. Bueno, donde por cierto creo que los de Radio Marca insultan a Vini entre tacos. Sí. Qué vergüenza. O sea, es que el nivel del periodismo deportivo, como están todos alfombrados por Tebas, que todos son, tú ves en Marca, ves el AS, o sea, Marsa y ASCO, o sea, tú los ves y tienen, la mitad de las noticias son qué bonito es el fútbol, nuestra liga estupenda, qué bien juega el bebé, tal y cual. Todo patrocinado por la liga, es decir, todos untados. Han puesto ahora a Mateu Laoz, que era un farsante, un demagogo, que le permitía pegar coces, porque así los idiotas decían deja jugar, lo que dejaba era lesionar. Y entonces le llaman Toño. Toño. Y decía Toño, yo veo a Juan muy bien, o sea, está para alabar a los árbitros, que son parte del tinglao corrupto. Martínez Munuera es uno de los que han pillado, pagando al hijo de Negreira, 8.000 euros tenía que pagar, para hacer supuestos cursos coaching y o sea, trinking, porque si no, no ascendían. Ya son más de 2 docenas de árbitros los que han comprobado, han corroborado, cuando les han llamado como testigos, que no puedes mentir, no como imputados, sino como testigos ante la Guardia Civil. Y por supuesto han pillado a Piturralde. Piturralde, que odia al Real Madrid, decía que él no conocía a Negreira. Estuvo, después de una victoria gracias a Iturralde, que había sido el árbitro del Barça contra el Madrid, estuvo comiendo y cenando con los Negreira. Y sigue dando clases de ética en la SER. O sea, Sánchez ha venido por el camino de Barcelona. O sea, es que es una cosa... O sea, ¿cómo le vamos a dar a Vini? A Vini y a Ancelotti. Como es muy listo, dice ayer, habla con el árbitro, mira que están metiendo minutos y minutos a cascoporro y tal. Acaba ya. ¿Por qué? No sabemos lo que le dio o si le dio un sobre. Porque a partir ya el Madrid solo podía meter más goles. ¿Y qué haría? Patadas y lesiones. Claro. Entonces el tío lo que compró abiertamente, persuadió al árbitro, fue que no hubiera ningún tipo de, a pesar de que había habido cambios de jugadores, porque era el momento de las venganzas. Claro. Y estaba el Barça, además con 10, como para romperle la pierna a Bellingham. Y el tío y el árbitro, y enseguida Munuera, también Negreira, por supuesto, ya, se acabó. ¿Pero en qué quedamos? La primera parte sobran 5 minutos y en la segunda no sobra nada. ¿Pero qué me cuentas? Pura corrupción. Iba Toño y decía, Juan está muy bien. ¿Quién es Juan? Ah, Munuera. O sea, la corrupción de Cataluña se ha extendido por toda España y la corrupción futbolística es el símbolo de la corrupción política. Estamos hartos de decirlo, pero los hechos nos han dado la razón. Baila, Vini. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre hablamos de salud, sobre todo al comienzo del año, y hablamos de salud como una de nuestras mayores riquezas, y mantenerla, mejorarla, debería estar al alcance de todos, y lo está con Mundo Natural. ¿Cuál es su secreto? La tecnología más avanzada que hace que sus suplementos sean los más eficientes y efectivos, por ejemplo, para combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, y todo gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, que estamos en rebajas. Estamos en rebajas. Qué gran invento lo de las rebajas. Siempre encontramos lo que queremos, pero en rebajas además, pues por ejemplo con un 50% de descuento en baterías de cocina por piezas y sueltas también en un set máster de bra. También hay un 50% de descuento en una selección de toallas, juegos de toallas de 5 piezas y albornoces. En una selección de muebles de salón comedor hay hasta un 40% de descuento y además te lo llevan a casa en menos de 2 horas con la tarifa plana. Solo hay que bajarse la aplicación, que es muy sencillo.
rebajas desde el 7 de enero, empezamos hasta el 29 de febrero en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Bueno, pues continúa Sánchez dando esa apariencia de normalidad ante las dificultades que está contando para sacar adelante los decretos, las leyes, bueno, es las que normas. No tiene mayoría, Dice es tan sencillo como claro, que no tiene diputados pero ni él mayoría. trata de explicarnos a los españoles que esa fragilidad parlamentaria, que es como la denomina ahora, es algo normal, no solo en España, sino también fuera de España, claro. En Europa. Fue muy interesante la entrevista ayer en el diario El País, sobre todo porque vimos a un Sánchez que entiende, digamos, una España que el resto de los españoles, o al menos la mayoría, no la vemos ni la entendemos. Él hace lo que le conviene. Como ahora la verdad es la realidad, pues voy a inventarme la verdad que me conviene. Ahora ya sin Barroso no sé quién le va a servir la verdad. Es como si la realidad fuera algo inamovible que está escrito en el destino, ¿no? Perdona, la realidad se va haciendo día a día. Si tú no vas por ese camino, la realidad no es esa, es otra. Si tú te niegas a pactar con proetarras, no es esa realidad, es otra. O sea, es él el que va creando un camino dirigido a perpetuarse en el poder. Exclusivamente. Y lo que no tenemos que olvidar es que tanto Esquerra como Junts representan el 1,8% y el 1,6% del voto, son la quinta y la sexta fuerza política. Y lo más grave, la tercera, ¿no?, fuerza en Lérida y la cuarta en Gerona. Es que es muy fuerte. O sea, y toda la historia de la inmigración, eso lo conoces. Hombre. Eso viene porque la tía de Ripoll, de la Alianza Catalana, que es tan racista como Pujol, tan racista como Jonqueras, tan racista como Gentuza y como Tiburón Nogueras. ¿Has visto Tiburón? ¿Has visto que tiene 3 hileras de dientes, Nogueras? A la gente le gusta. Bueno, si le gusta Naiz Purúa, ¿por qué no le va a gustar Nogueras, que tiene mejor aspecto? Pero cuando abre la boca del todo, tú empiezas a ver dientes y no acabas. Es Jaws, es Tiburón, ¿no? Bueno, son racistas. Y entonces esta, por alguna razón, la gente la cree más, porque no tiene tratos con Madrid. Y les está comiendo la tostada en tractoria. Sí, claro. Pero es que Junts tiene un gran problema con Àngels Orriols, con la de Ripoll, que es una ultra que Vox se queda socialdemócrata comparado con ella, y además a las claras. Pero es que comparten electorado. Claro. Es que Junts había llevado por la vía del independentismo a un electorado muy conservador, muy carlista que hay en Cataluña, a sus posiciones. Y ahora resulta que hay una alternativa con la que esa gente, ese electorado que él creía preso, está mucho más cómoda. Entonces están intentando que Orriols no les gane la tostada. Con lo cual Sánchez ha pactado con una medida ultraderechista, ultra. Pero hay que decir que eso es además un fenómeno que no importa los apaños que hagan. Primero, es ilegal, es decir, al final no van a poner... Esto les sirve para los mítines. Yo contaba ayer, mira, yo me he mirado eso, es imposible, es una competencia indelegable del gobierno central. Te sirve para decir en los mítines, yo voy a expulsar a todo el que hable español, a todo el que sea musulmán, etcétera, etcétera. No puedes. Pero sí que hay en toda Europa un movimiento contra la inmigración ilegal que incluye el islamismo. Eso es un movimiento en Suecia, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Alemania y por supuesto también en España, especialmente en Cataluña. ¿Quién es el que lleva a cientos de miles de musulmanes a Cataluña? Decenas de miles los lleva, ahora son cientos de miles. Los lleva Jordi Petit con una cosa que hace Jordi Pujol para que no vayan hispanos hablando español. Efectivamente, no van hispanos, van musulmanes, y crea la Asociación de Amistad Catalano-Marroquí o marroquí-catalana, es igual. Y van y se facilitan. Muy bien, los terroristas de las Ramblas hablaban perfectamente catalán, pero para ellos no es más que un puñetero infiel. Lo que pasa es que también es una manera oblicua. Vamos a ver, pues yo creo que Puigdemont dice, no puedo conseguir ya la independencia, pero si voy consiguiendo competencias que exigen por sí mismas una frontera, es decir, si yo consigo el control de la inmigración,
conlleva indirectamente la creación de una frontera, que porque es si una no, no frontera. puedes. La expulsión de la policía. Y la expulsión de la Esa es la policía. clave. Sí. Y de la Guardia Civil. Así que sin pedir la independencia la voy consiguiendo, o por lo menos amplío el límite de lo Es un de lo que Estado- puede decirse, de lo que puede Y escribirse. la recaudación fiscal. Es que Claro. el famoso cupo, que es lo que la Hacienda catalana, es el tercer fuero en España, es que la Generalidad recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña, Se quede con ellos. se quede con ellos y, luego, los como en gestione. el Y País luego Vasco, paga, que paguemos la y seguridad paga social. el cupo al Estado, que es un cupo que está totalmente manipulado, El muy cuponazo. inferior a la factura real, y por lo tanto al final se está subsidiando también no solo al País Vasco y a Navarra, sino también a Ahí Cataluña. además hay un problema estructural. Tú dices que no quiere la independencia, que no puede. Claro que puede. Claro que puede. España ya ha reconocido Kosovo. Por supuesto que puede. O sea, yo soy muy pesimista con respecto al País Vasco y Navarra y por supuesto, aunque menos, con Cataluña. ¿Pero por qué? Porque es que el País Vasco y Navarra, primero, está en manos de las pistolas, el prestigio del terror, eso es inamovible, y ya tienen el poder territorial, se lo ha entregado el PSOE, les ha entregado Navarra. Entre la deglución de Navarra y que allí el euskera va a ser el idioma universal, aunque no lo hable nadie, cuidadito con no hablarlo, cuidadito con no rotular. En Cataluña sí que hay una resistencia. Tienes, primero, es legalmente la ley de amnistía es intragable. O sea, lo normal es que Europa de alguna manera se la cargue. Pero todas las competencias, esta historia de las fronteras, de la inmigración, echar a la policía, echar a la Guardia Civil, es el mismo proceso que ha seguido el País Vasco y Navarra. Cuando echaron a la Guardia Civil de tráfico, se acabó la Guardia Civil en Navarra. Tú entras ahora en Navarra y parece que has entrado, no sé, en Molenbeek. Bueno, y hoy ya se habla de la amnistía directamente para los terroristas, Por ¿no? supuesto. A través de esa entrevista que le hacen a Feijóo en el ABC, donde dice que no hay nadie en España que pueda asegurar que esto no vaya a suceder, que a los terroristas que ahora mismo están ya en las tres los cárceles que son vascas los peores asesinos de la historia vayan de España. vayan a ser amnistiados, pero es muy interesante lo que dice al respecto. Lógicamente el presidente del gobierno no le da la razón, pero ahí están los datos y es lo que puede suceder. Y luego es interesante también, Federico, y simplemente añado otra cuestión más, porque lo hablabas con Maite Loureiro a las 8 de la mañana, la perspectiva que tiene Feijóo respecto a Vox. En esa misma entrevista dice, y él insiste, que tiene una relación cordial con Santiago Abascal y que no la va a romper, que si Vox está centrado en hacer una oposición a Feijóo, él lo lamenta, pero que él no va a hacerla, que no va a A cambiar. ver si consigue convencer a sus varoncitos y varoncitas de que no hablen con Y Juan luego- Malamet. y luego- Porque es toda la oposición interna a Feijóo siempre la ha llevado Juan Malamet. Sí, Y a Ayuso. y luego ¿Por añade- qué? Porque es de izquierdas. Y entonces siempre encuentra un imbécil, siempre, un sorallo, que le dice, o él dice fuentes, las famosas fuentes, siempre son las mismas. Carmen Morodo, Juan Malamet y tal. Además, si es que los conocemos en periódicos de derechas, pero por periodistas de izquierdas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues el titular de hoy, vamos a comernos a Vox, pero haciendo esto. Lo único que no puedes decir a Vox es que te lo vas a comer. Dice, Bueno, pues tienen que decirlo. Textualmente, en ABC, en esa entrevista, dice que él cree que hay muchos votantes de Vox que se han dado cuenta de que estamos en una oposición por haber dividido el voto. Yo quiero darle una respuesta a esos ciudadanos y decirles que la casa común del constitucionalismo es el Partido Popular. Y de la misma forma que lo conseguimos con Ciudadanos, yo le pido a los gobernantes de Vox los mismos votos que supondrían claramente una mayoría Pues se absolutísima. equivoca en esto, no. se equivoca. Esta es la declaración. Se equivoca porque la declaración mejor textual de manera de Feijóo. que te voten los de Vox es no decirlo. Claro. Pero no lo entienden. Mira, Ayuso. Efectivamente. Ayuso es la que más respeta Por supuesto. a Vox. ¿Y qué consigue? Achicar el espacio de Vox. O sea, es que no puedes irritar al con el que te vas a tener que Ni entender. que se vayan a la abstención. Claro. Tú tienes que conseguir que se vayan a ti o que se queden en Vox, pero no que se vayan a la abstención. Y Ayuso hace un discurso absolutamente creíble para sus bases y además contundente. Este fin de semana la escuchábamos. Les vamos a barrer de Arrasar. les vamos a arrasar, les vamos a... Pero a los otros, no a Vox. Pero O sea, claro, claro, pero a tú Vox ves no. Pero Y mira que Vox le hace una detrás de otra Claro, en la Comunidad de Madrid. La forma, o sea, es que es totalmente diferente. La forma de
hacer política en la Comunidad de Madrid es Vox, es un partido aliado, Claro. pero el discurso político en el Partido Popular de Madrid no aparece. O sea, el objetivo del discurso político en la Comunidad de Madrid es Sánchez, izquierda. Es el enemigo común. Sánchez Es o el España. enemigo común, punto y final, no hay más. Mira, la campaña gallega tiene una ventaja enorme para el PP. Es que es una campaña nacional. Total. Porque la alternativa al PP Total. son los socios de la ETA. Es decir, es que no hay alternativa socialista, que son directamente ya los Bilduga. O sea, porque son los socios de Batasuna, o sea, de la ETA y de la Esquerra, son los del bloque nacionalista gallego, cuyo núcleo primero y radiador, diría Rejón, es la Unión del Pueblo Gallego, que era un grupo comunista terrorista, que son comunistas, que son separatistas comunistas, exactamente igual que Otegi y exactamente igual que la CUP o que la izquierda catalana. Y por lo tanto la alternativa está muy clara. El PSOE ya admite que va a ser tercera fuerza, ya admite que no será ni segunda. Y Pablo Iglesias pide el voto directamente, el voto de Podemos, lo pide para el separatismo, porque en su lógica, lo único que le hace daño a España, que es lo que quiere cargarse a la monarquía parlamentaria, es el separatismo. La izquierda ya no da más de sí, la izquierda se ha acabado, lo que queda es el separatismo. No, y desde ese punto de vista, por eso no es entendible esta política de intentar hacerle la oposición a Vox desde el Partido No, hombre, Popular, no, por Dios. al Partido Popular desde Vox. A ver, si aquí el objetivo está claro, es decir, Partido Popular y Vox son dos partidos que están condenados a entenderse y que tienen que entenderse porque comparten una parte de Su ideas, base, parte su del base. electorado, efectivamente. Entonces, de este No. tipo de guerras intestinas, yo estoy convencido de que las generales se perdió porque el eje del discurso pasó de ser Sánchez en las autonómicas y locales del mes de mayo a los acuerdos del Partido No, Popular con Vox. Porque el problema es que ambos se creyeron, también Vox, las encuestas, de que la victoria Estaba era segura. hecha, Estaba efectivamente. hecha. Los dos, también se la creyó Vox. Pero el problema de fondo es que una cosa es lo que piensan las bases, que cambian, no hay más que ver el voto de Madrid como cambia, y los partidos. Los partidos tienen una dinámica interna que es endogámica, que es de secta, que es tribal, y eso es dificilísimo de cambiar. Tienden, porque hay un montón de gabinetes de comunicación cuya única función es qué buenos somos, qué guapos somos, qué feos son estos. Y para ellos el enemigo no es Sánchez, el enemigo es el vecino. Para el votante no, pero para los partidos sí. Y ese es un problema terrible. En Vox ya es patológico en la Comunidad de Madrid, lo es en el Ayuntamiento. Bueno, no tienes ni mayoría. Bueno, veremos absoluta. a ver qué es lo que sucede próximamente en esa asamblea, ¿no? Que te Nada, no va a comentaba. suceder nada, que el Mucho ruido, de momento lo que están haciendo 112% ruido. votará a Abascal. Pero ¿cuál es el proyecto de Abascal? ¿Tiene un proyecto Vox autónomo? No, porque cada vez tiene menos base social. El proyecto de Vox era alternativo a un PP que se hundía. Cuando ha dejado de hundirse el PP, pues se acabó. Han dejado, insultos los que quieras, a Ayuso la insultan todos los días, pero han dejado un solo cargo público donde gobiernan con el PP. Han dejado algo en Valencia, han dejado algo en Castilla y León. No, pero, en ningún sitio. Pero esa base de cordialidad entre los dos líderes yo Por creo que es supuesto. un punto de partida Por interesante, supuesto. importante para pero que se si pongan de Feijóo acuerdo. Claro. está fingiendo el orgasmo, eso es falso. No tiene ninguna relación, ni buena ni mala. Pero tiene que decir que es Claro. buena. Exacto. Pero además teniendo como tienen a ese gran maestro en coaliciones, que es Sánchez, que lo tienen enfrente. Claro. Simplemente, a ver, Pedro Sánchez, ¿cómo gestiona a Yolanda Díaz? Pues cópiale, haz lo mismo. ¿Le debe caer bien Yolanda Díaz a Pedro Sánchez? No. Pero Bueno, la se la odia. come Ahora la odia por imbécil. y nunca la ataca públicamente. Tú no puedes decir que Vox, que me voy a comer a Vox, pero ¿cómo puedes decir eso? Si con eso le estás haciendo un favor a Vox, si la gente le da rabia, entonces dice, pues ahora voy y lo voto. El mayor enemigo del Partido Popular es el propio Partido Popular. Claro. Siempre ha sido así. Vámonos a la publicidad, A ver, Federico, una sí. pausa y luego Seguimos. hablamos de lo que a mí me preocupa, que cuando he visto que venía Sí. Ignacio, yo cuando he leído esta madrugada que está en contra de la producción masiva de ropa Yolanda Díaz,
Digo, bueno, ahora sí que esto es el fin de los tiempos, ¿eh? Que lo diga Yolanda Díaz, que Yolanda cambia de Díaz, vestuario cada a día. diario. 3 veces al día. Bueno, Cambia de y además vestuario. caro, ¿eh? Sí, claro. Bueno, en eso hay un consenso de que la asesora, porque antes iba de camionero bielorruso. Sí, hay un cambio antes drástico. iba de cambio Necane, drástico, o sea, sí, el sí. pelo cortado hacha, unos brazacos que parecía que venía de la guerra del Cáucaso. Pero ahora va overdressed. Pero A lo mejor se lo decir compra que todo de Mango y segunda Zara producen demasiado, A lo chica, mejor se lo no compra compres. de segunda mano. Sí. Bueno, tú sabes que ahora Zara tiene una parte que No, es Zara tiene todo. ropa de segunda mano, ropa reutilizada. Bueno, pues a lo mejor lo compra ahí. Pero que diga que es que producen mucho, no compres mejor. tanto, no Me sigues compres ya tanto veo y que no me producirás sigues la broma. menos. Qué cosa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo. Llueve en todas partes y por lo tanto suben las temperaturas. Menos en los archipiélagos y en el estrecho, que llueve muy poco, si es que llueve algo. Pues temperaturas altas para estar en enero. 14 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional es realmente de camiseta. 27 grados en las Palmas de Gran Canaria, para ir a ver el Museo de la Casa de Galdós, que es un sitio, por cierto, Sí, muy bonito. absolutamente maravilloso, que todo español de bien tiene que conocer. 27 grados, lo puede conocer en camiseta de manga corta, porque te sobra todo. Bueno, y la mínima en Granada, 3 grados. Recobrarte, que después del salario mínimo, más falta que nunca. Sí, desde luego que hace falta. Hay cientos de miles de empresas en España, Federico, recordemos, y autónomos que lo están pasando muy mal, acumulan facturas por cobrar y les mantiene esto en una situación límite. Necesitan soluciones y se las aporta Recobrarte. Les va a ayudar a recuperar ese dinero, además de hacerlo de una manera ágil, cómoda, eficaz y sin tener que adelantar un solo euro, porque en Recobrarte asumen todos los costes judiciales y extrajudiciales. Toda la información en el 990 9010 o en recobrarte.es. Vamos a los héroes del silencio que al parecer se trasladan a Davos. Sí, bueno, pues 10.094 puntos para el IBEX 35. Estábamos en 12.000. Estábamos en 10.200, hasta hace bien poquito. 10.095 puntos marca el IBEX 35 en este momento, que cotiza plano. Miramos, si quieres, una de las referencias clave de los últimos días, que es Grifols, y que se anota un 4,58% en este momento. Recupera parte del terreno perdido y cotiza por encima de los 9 euros por acción. ¿Cuándo aterrizará el del PSC? Madre mía. Pero el momento, ¿cuándo aterrizará el del PSC? Si ven que no pueden con Fainé, pues a por Grifols. Ahora ya están a tumba abierta, ya van a por cotizadas, van a canibalizar el sector productivo. ¿Qué decía Errejón? Hay que pensar en los cuarteles de invierno para cuando vengan malas. El día de mañana. El PSC, como no va a gobernar jamás, porque tienen que gobernar los separatistas, a forrarse. ¿De qué universidad lo echaron porque tenía una beca que no cumplía? De la Universidad de Málaga. Le dieron una beca de investigación, un tío al que hizo el diputado, y entonces no había ido más que para cobrar. Claro. Al final parece que le mandaban el dinero y era de investigación. Investigaba algo de la vivienda. La suya creo que la pagó con la beca, pero vamos. En fin, lo mejor es cuando dijo que gracias a la revolución en Venezuela había 3 comidas diarias. Había 3 comidas y había colas en los supermercados porque la gente tenía mucho dinero, y entonces había mucha gente que iba a los supermercados a comprar. Les gustaba socializar. Pero es Íñigo Errejón, que es la mente brillante de la política de la izquierda española. Irradiador del podemismo. Bueno, otro niño bien que ha estudiado de manera privilegiada en colegios en una localidad natural de una localidad madrileña. Es que son todos ellos. Son todos. Y además en Venezuela yo no sé, negando de sus orígenes, claro, cuando realmente eran privilegiados. Pues no hay más que verlo. Pero si altas tú ves pijos, el jersecito de cuello en pico, dices, pero qué pijo tiene que ser este. Y lo es. Y luego hicieron el Erasmus en Bolonia, ¿no? Y fue donde coincidió. Son bolonios. Y ahí se dedicaban a no ir a clase. Con Pablo Iglesias. Pero hombre, si Caja Madrid, y le dio Blesa la beca, se la dio el príncipe de Asturias a Pablo Iglesias, le dio una beca para estudiar inglés en Cambridge. ¿Y qué hizo? Pues no estudió inglés, ligó con una boliviana o no sé qué.
Ese es el panorama que tenemos. Eso es lo que hay. Bueno, vamos a ver. A ver, Silvia, ¿has visto? Parece que no ha tenido el COVID ni nada. Está mejor que nunca. Le ha sentado muy bien. Es como una gripe ahora, tampoco... Si hay suerte, si uno tiene suerte... Pero es que estaba todavía y con mascarilla estaba trabajando. O sea, es que el afán de, no sé, de trabajar de este equipo es sorprendente. Claro, no me puedo ir nunca. Es que esta mujer no para. Estando enfermo hay que estar en casa, cuidándose. Pues ella se vino a trabajar. Estando enfermo hay que estar en casa, sí, pero tu equipo no siempre está en casa trabajando. No. ¿Por qué? Porque nos divertimos. Es que lo pasamos bien. Bueno, vamos allá. La verdad es que sí, yo echaba ya de menos a los oyentes, te lo digo de verdad. Sabíamos que el presidente es muchas cosas, pero no podíamos intuir, o por lo menos yo no podía intuir, que lleva un filósofo dentro. Uy, oye, que resulta que autores como... filósofo. autores como Descartes o como Kant han teorizado largo y tendido acerca de lo que es la realidad, de lo que es la verdad. Y oye, él de un plumazo, sin despeinarse, sin desmaquillarse, en un ratito, en una charla en El País, teoriza y nos dice que la verdad es la realidad. O bueno, es que en realidad no lo ha dicho él. Esa sí que es la realidad. Es un nuevo plagio. ¿Qué me dices? Hombre, por supuesto. Lo popularizó alguien que nos va a sorprender. El autor es Aristóteles, pero lo popularizó alguien, lo vamos a descubrir a la vuelta de la publicidad, que nos va a sorprender y vamos a escuchar también la respuesta de los oyentes. Bueno, a ver, yo también tengo interés en esta visión que tienen los oyentes. Es un monstruo, ¿no? Lo es y ahora lo vamos a comprobar, a escuchar esas opiniones sobre la verdad y la realidad del presidente y sobre la fantasía en la que él vive, los mundos de Pedri, podríamos decir. Sí. Pero nos ponemos también serios. Hoy toca hablar de la amnistía a los terroristas, que ya está sobre la mesa. Se habla de ese asunto ya abiertamente, y con todo lo que estamos viendo, con todas las cesiones a los chantajes de los separatistas, no sería de extrañar que llegase ese día. La clave nos la da nuestra oyente Susana, que nos sigue desde Oporriño. ¿Por qué Otegi está tan callado? En las últimas declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista, no sé qué comenta de la realidad y la verdad. La verdad y la realidad es la que estamos viviendo todos los ciudadanos con este malvado presidente. La suya, no sé cuál es, pero está metido en una fantasía. La única verdad es la realidad. Es una frase de Juan Domingo Perón. El felón ocupa, no deja de copiar y plagiar. Me encantaría saber cómo se cree el sátrapa que España es lo que quiere, el progresismo que él dice, que él alaba, si no sale a ver al pueblo. Si el pueblo no pone ves, que sale le rompen los oídos. La realidad de Sánchez. La realidad de Sánchez es la realidad de España. Que nos vamos al tacho y que mientras esté él, todo lo que dice que no va a pasar, pasará. Amnistía a etarras, a todo lo que le pidan los que lo están ahí manteniendo. Ya tiene el pantalón a la altura de los tobillos. Sánchez dice que hace 13 años ya que la ETA no está. Pues oye, aún le toca pagar 5 millones a las víctimas. Estos sinvergüenzas encima van a salir de la cárcel y no han pagado a las víctimas los 5 millones que les deben. Empezamos por los violadores, a la calle. Los independentistas, a la calle. Y los etarras asesinos, a la calle. La gente honesta nos vamos a tener que meter en la cárcel. Esto es como la película esta, ¿cómo se llamaba? La Plague o una cosa así. Que había una noche que salían todos los criminales a hacer lo que les daba la gana. Pues todos van a salir todos los días. Por supuesto que los presos etarras y los que todavía no están presos van a salir beneficiados con la ley de amnistía. Demasiado tranquilo está Otegi permitiendo que todo se cueza en Cataluña. ¿Alguna cláusula oculta habrá en la ley que permita que toda esta escoria salga beneficiada? Lo clavó Feijóo antes de que sucediera, cuando dijo el pacto encapuchado. Dice, hay un pacto encapuchado que no sabemos qué es, era Pamplona. Es que está clavado. Y por supuesto, eso lo dijo una vez Jaime Mayor Oreja en una entrevista, cuando empieza el golpe en España, que es en el 11M, en 2004, cuando llega Zapatero. Dice, vamos a ver, los etarras quieren dos cosas, Navarra y los presos. Navarra ya se la ha dado y los presos se le ha dado la mitad y le va a dar el resto. Conviene recordar que cuando matan a Tomás Caballero, que era concejal del Ayuntamiento de Pamplona, de Juana, pide champán en la cárcel. Y luego, cuando se escapa, mejor dicho, lo dejan irse, recuerdo a Pachi López diciendo, lo que importa
es que Iñaki no se muera, porque no se ha de morir. Después de matar a Tomás Caballero, que se muera todas las veces que quiera. Y el número 2 de Asirón en la corporación del actual gobierno de Pamplona es una persona que compartió con Tomás Caballero precisamente ayuntamiento en su momento y se negó a condenar el atentado cuando asesinaron a Caballero. Esos son, dice que no hay ETA, que no hay ETA. Claro. Si no fueran ETA, no elegirían a los candidatos. Y respecto a las indemnizaciones que están por cobrar todavía las víctimas del terrorismo, este fin de semana el diario ABC sacó una portada muy buena, extraordinaria, en donde bueno, pues ahí estaban los etarras con lo que tienen que pagar todavía las víctimas. Que no pagan, pero si son incapaces de ayudar siquiera a hacer justicia, aunque luego los indulten, pero al menos que tengan un juicio, las víctimas. No, señor. Esto, no, señor. La verdad es que está muy bien traído esa frase y esa calificación por parte de Feijóo, el pacto encapuchado. El pacto encapuchado, porque es el único pacto al que ha alcanzado el PSOE con sus socios de extrema izquierda y separatistas que no conocemos, que no se ha hecho público. Bueno, vamos viendo. Pero que lo vamos viendo conforme va avanzando la legislatura, la primera sesión al Ayuntamiento de Pamplona. Y la segunda va a ser la amnistía para los... la segunda es la provincia. O sea, la petición de varios pueblos es Álava, Durango, varios pueblos, 3 pueblos grandes de Navarra y muchos pequeños. Es decir, el poder territorial, que es lo que quiere un partido comunista. El sendero luminoso. A mí, dame las aldeas, déjame la ciudad para lo último. Les han dado la ciudad, Pamplona, y además los pueblos. Y ahora la Diputación de Álava. ¿Dónde está el dinero? Es el reparto de la administración, van a pactar con Bildu, van a soltar a los etarras, y esto acaba de empezar, porque lo vimos la semana pasada en la votación de los decretos. O sea, si Pedro Sánchez... esa es su verdad y su realidad. Esa es su verdad, que por cierto, toda la razón... Al oyente, este es uno de los grandes lemas del peronismo. La única verdad es la... Sí, la verdad, la realidad es verdad. Pero en Sánchez la única verdad es la mentira. Suya. La mentira, porque es un mentiroso patológico. Un infecto mentiroso. Bueno, vámonos a las rebajas del Corte Inglés. Sí, porque empieza Blancolor, podemos vestir nuestra casa por la mitad de dinero. Hay 50% de descuento en una gran selección de fundas nórdicas, juegos de camas, edredones, también en toallas, baño, albornoces. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de almohadas, rellenos nórdicos, protectores sobre colchones y todo lo que necesitas para descansar mejor. Y además, hasta un 50% de descuento en manteles, cojines, cortinas, alfombras y mucho más hasta el 29 de febrero Blancolor en el Corte Inglés. Claro, porque estas fiestas, te has visto que esa cuñada maligna miraba las cortinas. Ya las ha quemado así como... Sí, además también. Como quien no Ay, quiere, perdona, ¿no? el mantel. Bueno, ya no se fuma en las casas. Ya que no dentro. Se fuma cuando no, hay confianza en familia, claro que se fuma. En la mía no. Bueno, es que tú mandas mucho, pero no te has... Bueno, vamos a hacer una pausa porque de ese producto intelectual de Irene Lozano llamado Pedro Sánchez es fabuloso. O sea, es que, o sea, su tesis copiada por una granja de negros de Miguel Sebastián. 5. Que hay un momento extraordinario del plagio, que es cuando cita, creyendo que es un señor, a Boir. Y es una cita francesa, es boire, o sea, ver Pepito Pérez. Pues va a él y cree que es el señor Boir. Y entonces pone, entre los autores citados, pone Boir. Ese es Sánchez. Creo que en las ventas está fatal. No haber bueno, no, está ni en los 20 primeros. Le ha superado Rajoy. O sea, pero el libro que sacó Rajoy hace años. Bueno, se supone que lo de Rajoy era lo menos, junto con Bono, era lo menos comercial del mundo. Total. Nadie compró el libro de Bono, nadie compró el libro de Rajoy. Bueno, pues más que el de Sánchez. En fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, que habló Pedro Tustra. Sí, ahora... Entonces... Ahora iremos con ello, pero si te parece, a esta hora Alberto Núñez Feijóo está protagonizando un desayuno informativo en el Hotel Rich. Allí está Miriam Muro, así que nos cuente qué está diciendo el presidente del Partido Popular. Miriam, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues acaba de hacer un anuncio, dice que van a hacer una propuesta desde el Partido Popular para que el 100% de la subida del salario mínimo se lo queden los trabajadores, porque dice con la que han hecho ahora desde el Gobierno
el Estado se queda con el 44%, pero antes ha justificado esa reforma del artículo 49 de la Constitución española, a pesar de que ha dicho que de este gobierno se espera cualquier cosa. Vamos a escucharle. Ya nadie se atreve a decir cuál es la próxima línea roja. Si ustedes le preguntan a un militante del Partido Socialista cuál es la próxima línea roja del gobierno, en mi opinión no lo sabe, pero es que en mi opinión tampoco lo sabe el gobierno. ¿Algún militante del Partido Socialista puede asegurar de que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque se lo hemos preguntado al presidente en la sesión de control y el presidente no contestó. Pero hay indicios racionales, como dirían los juristas, que parece que van en sentido contrario, dado que se ha votado que sí a la tramitación de la derogación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Un desayuno que, por cierto, continúa en estos momentos. Aquí, por ejemplo, hay presidentes autonómicos como Fernando López Miras o Marga Proens, no así Isabel Díaz Ayuso, que reúne esta mañana a su dirección. Bueno, pues veremos cómo se concreta. ¿Cómo va a guardar la línea? Tendrá que hacer 5 actos diarios porque están desayunando, son las 10 y 12 minutos. Pero en estos desayunos no Ahora, se, Feijóo no se come conserva, nada. Feijóo desayunos... mantiene la línea, claro. Debe ser que no cena, porque además en Galicia, lo que se come en las campañas electorales de Galicia. Los desayunos son de atrezo, los croissants y las no son verdad que ponen son de atrezo, ¿no? Además, yo, por lo menos los periodistas los veo zampar, pero vamos. En el Ritz estarán buenos. En el Ritz están muy buenos. Los periodistas están trabajando, no están desayunando. Perdona. No tienen desayuno. Perdona, que no. En fin. Bueno, efectivamente Pedro Sánchez ha retomado su periplo por los medios, ayer en el diario El País, hoy en Radio Nacional. A ver, vamos por partes. El presidente sigue sin concretar qué competencia en materia de inmigración va a trasladar en Cataluña en base a ese acuerdo con Junts. Sí ha intentado diluir el asunto diciendo que tras el pacto a nivel comunitario ahora toca negociar este asunto con las comunidades autónomas. Hay que recordar que ninguna comunidad autónoma lo ha pedido, ni siquiera Cataluña, porque está gobernada por Esquerra. Sí lo pidió el otro día el PNV, siempre y cuando, en el País Vasco, efectivamente, siempre y cuando... Que ya no está, que no sé para qué habla, pero si ya te han echado, hombre, cállate, si a lo mejor el otro no lo quiere. De salida. Sí ha reiterado, en cualquier caso, dice que el gobierno catalán en ningún caso podrá expulsar a los inmigrantes. Le han preguntado también a Pedro Sánchez... Entonces, ¿qué es lo que ha cedido? Sigue sin concretarlo. Cursos de formación, ONGs... los cursos de nueva masculinidad... Los chiringuitos. Los chiringuitos para integración migratoria. Que hacía para los musulmanes Ada Colau, que consistía en que le daba un huevo y se llevaba... el moro, como se dice popularmente, se llevaba el huevo a casa. Entonces tenía que ver cómo nacía el pollito, porque así tenía un sentido más, ¿cómo decirlo?, más matizado, más sutil, más proactivo de la vida. Porque, ¿qué es lo que hacía el tío que llegaba, tal, el simpático sahariano? Lo que hacía es un huevo frito en cuanto llegaba a casa, naturalmente, a lo mejor de 2 yemas y todo. Pero ¿tú has visto cosa más ridícula que esa? Le han preguntado si, en base a lo que propone, Junts es un partido xenófobo y esta ha sido su respuesta. Bueno, yo creo que aquí en la política española, quien ha incorporado a un partido xenófobo a las instituciones y a la gobernabilidad de las comunidades autónomas y ayuntamientos es el Partido Popular con la otra derecha de Vox. Es así. Yo escuché ayer al secretario general de Junts per Catalunya decir que no son un partido xenófobo, pero en todo caso, la política migratoria de España está bien definida por parte del gobierno de España. Si hay un partido xenófobo en España, si hay un partido xenófobo en España, es Junts. Por escrito, negro sobre blanco. Y cuando hubo los informes PISA de educación, lo primero, echarle la culpa a los hijos de los emigrantes. Lo primero. Lo hizo también la Esquerra, claro, las dos. Los dos. Ya, pero Junts todavía más. Pero esto empieza en el año 1974, se publica en catalán y en español un libro de Jordi Pujol, que era racista. En fin, lo que no creía es que compartía ADN con Alain Delon. Eso solo lo cree Polifemo. Pero en ese libro, La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, dice: el andaluz es un hombre destruido. Es el ejemplo de menos valor de la sociedad española. Si por la fuerza de su número gobernase Cataluña, la destruiría. Esto está ahí. Y otros detalles. Todo esto es textual. Y lo puso en catalán
y en castellano, y está publicado en 1974, o sea, no es tal. Si es que y Marta Ferrusola dice que no llevaba a sus niños porque todos hablaban español en el parque. Pero es que además está... que había muchos castellanos. Está negro sobre blanco, es que lo han dicho por activa y por pasiva, lo vienen, está escrito, los artículos de Torra, insultando a los españoles, denigrándolos, y a los catalanes que hablan español. O sea, terrible. Entonces, que claro, que Pedro Sánchez hable de xenofobia cuando el único partido xenófobo, como bien estás comentando, es Junts. Bueno, yo no solo lo centraría en Junts, es que a veces se olvida, pero los orígenes de RC eran de... Bueno, Heribert Barrera ha dicho las cosas más brutales. Eran de influencia nazi, o sea, era un... Y aquel prefería unas ramblas, no sé si lo decía ayer Arcadio Espada, que él prefería unas ramblas en las que solamente pasearan blancos directamente. Mira, una región en la que hay se usa muchas veces la coletilla, me llamo fulanito de tal, mi madre es de Jaén y mi padre es de Ciudad Real, pero yo... El hecho de tener que decir de dónde son tus padres. ¿Tú conoces a alguien de Madrid que diga mi madre es de Fuentesauco y mi padre de San Quirze del Vallés? No, porque no hace falta, da igual, a nadie le importa. Pero yo bebo agua de cebada. Sí. ¿No? No. Pero eso no pasa tampoco en Teruel. Eso pasa en Cataluña, eso pasa en el País Vasco, eso pasa en Navarra. Lo que pasa es que es como el agua... Como ha pasado toda la vida, porque son sociedades racistas, sociedades rurales que no han aceptado nunca. De ahí viene el separatismo vasco. No acepta el liberalismo. Todo viene de ahí. No toleran. Decían que es que llegaban con los andaluces el baile agarrado y claro, y el pecado, las cosas que dice Sabino Arana sobre cómo el baile vizcaíno, porque él no decía vasco, decía vizcaíno con B, era un mulo igual que su hermano Luis, decía, nótese esos airosos giros que dan en el aire sin tocarse nunca, mientras que en cambio vas a esas verbenas, todo el aire agarrado, sale tal, el sexo, las navajas, salen a relucir las navajas. Un psicópata acaba casándose con la vida de un guardia civil, por cierto. Pero esos son los socios de esos son los socios, son Torra y Junts, RC y sus orígenes fascistas nazis, PNV de Sabino Arana. Entonces, ¿qué habla Mira, para que Cuca Gamarra pueda hablar de algo, hay un libro que son 2 tomos de Francisco Caja, que es El racismo en Cataluña. Y lo explica desde los orígenes. Ya con eso Cuca yo creo que tiene para... No, es que el racismo en Cataluña es como el agua para un pez, no se la puedes explicar. Sí, o sea, la gente... ya los niños nacen... El que se llama Pérez González está toda la vida deseando llamarse Pujol Vilajoana y vive con esa ansiedad. ¿Es así? O sea, es un racismo de baja intensidad en el que tú crees que eso es lo normal. Y no lo pueden entender. Es como mi marido me pega lo normal. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Para el presidente del gobierno, ahora mismo, el único partido xenófobo es Vox. Hay que decir que en esto el presidente... Él le llamaba Le Pen catalán. Sí, en 2018. ¿Fue a Torra? A Torra. Pero hay otros momentos, ya digo, porque en esto el presidente también ha cambiado de opinión cuando dice que solo Vox, o que Vox es el único partido xenófobo que hay en España. Vamos a escuchar cómo interpelaba a Míriam Nogueras, precisamente a Míriam Nogueras, a la que ahora saluda con amabilidad, cómo interpelaba en el Congreso a la portavoz de Junts el 17 de febrero de 2021. Yo creo que la opinión razonable para la sociedad catalana, lo que ha dicho el pasado 14 de febrero, es que quiere un reencuentro. Y lo que quiere es precisamente orillar esas expresiones de extremismo, de xenofobia, de odio que se manifiestan en la ultraderecha de Vox, allí también en Cataluña, y también entre destacados miembros de su propia candidatura, señoría, que no se quedan atrás ni en el odio ni en las expresiones de extremismo y xenofobia. Eso también ustedes se lo tienen que hacer ver. Bueno, yo nunca he visto a nadie, porque además es negro, Garriga, el negro de Vox, como se dice popularmente, nunca le he visto a un discurso de odio ni de xenofobia. Yo lo que he visto es cómo les tiraban piedras. Eso sí, yo también. Eso sí. En cualquier caso, parece que por entonces sí pensaba que al menos en materia migratoria Junts y Vox eran lo mismo. Hablando, por cierto, de inmigración, con esto termino. El presidente de Canarias mantiene hasta ahora una audiencia privada con el Papa para abordar la crisis migratoria. ¿Quién?
Fernando Clavijo. ¿Qué me dices? Sí. Además con varios miembros ¿Estás seguro de que su es el gobierno. Papa? Sí. Es que hay rumores de que hay un doble o algo. Es más, se dice que Milei lo ha invitado para enterrarlo, o sea... Eso es lo que consta al menos en agenda. Hay que decir, poca broma con esto, cerca de 700 inmigrantes han llegado a las islas este fin de semana. En las últimas horas, solo en las últimas horas, 203 más a Aguas del Hierro y de Gran Canaria. De los cuales 50 estarán por aquí en Madrid sin ningún control la semana que viene. Ahí comentábamos la semana pasada, Federico, el tema del drama que tienen los jóvenes españoles, los problemas que padecen, etcétera. En los 2 últimos años, 500.000 jóvenes que se han ido a España. El año pasado, creo que la cifra oficial es de más de 700.000 los inmigrantes que han entrado en España. Bueno, muchos de ellos ilegales. Bueno, pero si es que hay algunos, probablemente el 90%, que quieren trabajar honradamente. El problema es que cuando entras por una red ilegal, estás metido en la ilegalidad, eres rehén de tu propio origen. Si a mí que vengan inmigrantes legales, fíjate, Teruel está vacío, lo que sobran son molinos y falta gente, pero tiene que ser gente que venga con un contrato a trabajar. Pero entran de forma ilegal. El caso de los menores yo creo que es el verdadero problema, o sea, y el problema es todo, pero los menores son miles los que están entrando y es que todo tíos con las hormonas revolucionadas y ni te cuento los que vienen ya de origen islámico. Porque no se integra lo mismo el subsahariano que el sahariano. Eso es un hecho. En fin, Isabel está muy contenta porque tenemos me gusta mucho el balcón nueva, real. Como es una republicana nata, le encantan las monarquías. Pues es cierto, tiene que ver con eso, porque es que siento fascinación por lo que ha pasado este fin de semana en Dinamarca, esa salida al balcón, las lágrimas de Federico, que ya lloró en su boda. Federico, a mí me gusta Federico X. A mí me gusta lo de Bea Miranda, lo de Federico X, porque es que le define... X es Genoveva. Claro, o sea, por eso. No, de Federico... que a mí me parece más... Bueno, pues Federico, como las películas de los X-Men, lloró, volvió a llorar y luego la vida se tiró llorando también otro rato más. Desde la boda, ¿te acuerdas? Que era el rey que había llorado. Estaba andando hacia él Mary Donaldson. Yo entiendo que esté contento, porque además en esa época era lo más parecido a Catherine Zeta-Jones. Y va y venga a llorar. Pero es que ya llegó con él y el tío que no paraba. A lo mejor tiene un problema ahí. ¿Pero por qué llora tanto si luego se va por ahí de picos pardos? Si a ver. No, yo creo que era de emoción. Lo que sí que me pareció un poquito impostado fue el beso real, porque ahí hay un momento en el que ella... No, ella está muy quieta. Yo creo que ella se ve sorprendida. O sea, ¿por qué le da así un beso tal? De manera que tampoco puede hacerle ni... Él lo intenta varias veces, pero es verdad que ella está otra cosa mariposa y luego ya llega un momento que no le queda otra, porque tiene que hacerlo, porque son pareja y así pero es. Cierra los labios. Bueno, ¿dónde está Genoveva? Es una incógnita. ¿Dónde está Marí? Es otra, la mujer de Joaquín, sabes que no ha ido porque tenía que cuidar de los niños. Viven en Washington, es que no me lo puedo creer. Y esa es la excusa que han esgrimido desde esa parte de la familia, que como digo es una familia... A los que han echado, a los que la reina... Sí, les ha desprovisto de sus títulos. Sí, a todos. Además, ¿qué le había hecho? Los ha depurado, podemos decir, directamente. Los ha podado. Tenemos que hablar de eso porque también es verdad que me parece que ayuda a que conozcamos un poco más la historia de las monarquías, porque la danesa la teníamos así como en pause. No ha pintado casi nunca. No aportaba mucho. Son muy queridos. Allí les adoran. El 84%. Es muy formal. Y te lo puedes encontrar por la calle. Y tiene unas joyas como ninguna, ¿eh? Sí, es precioso. Tiene una gran herencia. Bueno, es que Groenlandia es suya. Y han tenido unas colonias... Bueno, eso por un lado. Luego hay que hablar de Jesulín, 50 cumpleaños, con invitados este fin de semana y con no invitados o no asistentes. No podemos decir que Andreita no estuviera invitada, es que no ha ido porque ni siquiera vive aquí, su hija. Y Belén Esteban en Estados Unidos, creo, trabaja allí y Belén Esteban, pues como no tiene ningún programa ahora en el que quejarse, pues utiliza las redes sociales. Es raro que no le hayan dado un telediario en la televisión espantosa. Creo que ha sido la propia presidenta de la corporación la que ha dicho, no quiero que entre por el arco de seguridad. Me parece injusto. Por aquí no va a pasar. Me parece injusto que entre Lidia Lozano y no Belén, o sea... A mí me parece que todos ellos deberían... Bueno, me voy a callar. Gabriela Guillén es la que no calla, la han pillado en la puerta de casa el viernes
decisiones y hay que reconocer que todo el mundo que se iba a hacer una exclusiva, pero no hace una exclusiva y luego contesta relativamente amable, me refiero a relativamente porque pactó con el redactor del programa de Sonsoles, dijo voy a bajar ya un poquito más aseada, más descansada y voy a decir lo que pienso de Bertín, y lo que pienso de Bertín es que no conozco a este señor como al que yo conocía y que Dios le tenga su gloria, más o menos, porque es una manera de decir que se la ha jugado y mucho. Respecto a la prueba de paternidad, claro, ella tiene ahora, es que tiene la sartén por el mango, que la pida él, que la pida él. Eso depende de un juez. No, bueno, pero hasta que él no la pida, ella no va a hacer nada. No, si es que además yo creo que estando de por medio otros 6 herederos, uno de ellos con una discapacidad grave, eso debería hacerse casi de oficio, porque quieras que no es un heredero más, y eso afecta a 5 y 1 que no se puede defender. Pues hasta que no lo diga un juez, y para que lo diga un juez lo tiene que pedir uno de los progenitores, y Gabriela no está por la labor. Por eso digo que tiene si fue ella Bertín la primera que elegir. que dijo en alguno de esos momentos en que ella era la primera que quería hacerse la prueba. Bueno, ya no. Yo creo que fue Bertín el que... Bertín dijo el entorno de Bertín fue el que empezó con eso. Ay, pues vamos a mirarlo, porque es verdad que los tiempos son importantes. Cronograma. Sí. ¿Y ella por qué no quiere hacérsela ahora? Bueno, pues porque es él el que tiene que... Si él tiene interés, que se la haga él, claro. No, es que eso... la criatura. Bueno, sí. Eso pasa por un juzgado ineludiblemente. Es más, cuanto antes pase por un juzgado, mejor. Sí, pero no va a ser ella, me da la sensación, la que llega al juzgado y diga, señor, hágase usted la prueba. Pues porque ella lo tiene claro. El que no lo tiene claro es él. Bueno, él dice que no lo tiene claro, porque al principio dijo, por supuesto, no es ni deseado ni querido, pero naturalmente me hago cargo de todo lo que sea, asumo mi responsabilidad. Y luego reculó. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego reculó, así que... Pero fue mes y medio después. Y ahí sí que fue el entorno, yo creo. creo. Fue el entorno. El que le ha parado los pies. Bueno, el entorno de Bertín, como el del Barça, es tóxico. Vamos a la tarea. Es la mañana. Es radio.